Tema 1. La enseñanza de la conducción en España. Objetivos. Presentar el marco general de la enseñanza de la conducción en España y explicar la importancia de la formación en seguridad vial y la normativa vigente. Analizar los requisitos, condiciones del acompañante, características de los vehículos, limitaciones de los titulares y el procedimiento de expedición de la licencia de aprendizaje. Explicar el concepto y funcionamiento del sistema de conducción acompañada, evaluando sus beneficios y desafíos en la formación vial. Índice. El contenido está repartido en varios apartados que se muestran a continuación. 1.1. Introducción. 1.2. La licencia de aprendizaje. 1.3. La conducción acompañada. 1.1. Introducción. La enseñanza de la conducción de vehículos a motor es fundamental para mejorar la seguridad vial, lo que lleva a los poderes públicos a garantizar que este aprendizaje se realice con las máximas garantías. Aunque las escuelas particulares de conductores, comúnmente conocidas como autoescuelas, son el método más empleado, no son la única opción disponible. Los aspirantes a conductores no están obligados a acudir a un centro privado, por lo que existen alternativas para su formación. Teóricamente, el aprendizaje de la conducción puede llevarse a cabo de 3 maneras distintas. 1. Asistiendo a una escuela particular de conductores. 2. A través de un centro o escuela oficial gestionado por funcionarios públicos y mediante el pago de tasas. 3. De manera autónoma, utilizando los propios recursos del aspirante bajo ciertas condiciones. El Real Decreto Legislativo 6/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su artículo 62, establece que la formación en conocimientos y técnicas necesarias para la conducción, así como el perfeccionamiento y actualización de estos conocimientos, será impartida por centros de formación autorizados que pueden tener secciones o sucursales con la misma titularidad. Y esto ya es importante, lo de las secciones o sucursales. ¿Sabéis lo que significa? No, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Una misma autoescuela puede tener, es decir, una autoescuela, un ejemplo, una autoescuela en Madrid puede tener una sucursal o una sesión en, un ejemplo, en un pueblo alejado a Madrid, o como quiera, manteniendo el mismo nombre. O en una provincia distinta O en una provincia incluso. distinta también. Sí. ¿De acuerdo? En la actualidad, en España no existen centros oficiales, es decir, el punto 2 no existe. Perdón, excepto en el ámbito militar y en algunas direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía. Por lo tanto, el punto 2, ¿dónde queda relegado? El punto 2 que hemos leído anteriormente, este de aquí, ¿dónde queda relegado? Queda relegado solamente para el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por lo tanto, como personas normales, ¿qué 2 puntos nos quedan para obtener un permiso de conducir de forma legal? 1. Asistiendo a una escuela particular de conductores, autoescuelas. O 2. De manera autónoma, utilizando los propios recursos del aspirante bajo ciertas condiciones. A no ser que sea un policía o un guardia civil y lo puede hacer a través de un centro o escuela oficial, pero solamente pueden acceder a estas quienes sean policía, guardia civil o militares. ¿Nos queda claro? Sí, sí. Sí. Y una pregunta, un poco enredando la pregunta, ¿y la Guardia Civil sí lo se puede hacer de las 3 formas? Claro, una persona que es guardia civil lo puede hacer de las 3 formas. De las 3 formas. Un civil de las 2 formas, la primera y la tercera. Eso Vale. es. Que están habilitados para expedir permisos de conducción canjeables por los ordinarios. Es decir, un guardia civil, cuando lo quiere pasar a la vida, a lo civil, de lo militar a lo civil, tiene que canjear ese permiso. Con un permiso de la Guardia Civil, por ejemplo, para llevar camiones, los puede llevar dentro del ámbito de la Guardia Civil. Pero si, por ejemplo, quiere llevar camiones en la vida normal, es decir, no siendo camiones de la Guardia Civil,
tiene que canjear ese permiso para poder llevar camiones no estando dentro de la Guardia Civil. ¿Queda claro? ¿Con canjear a Sí. qué te refieres? No se lo tiene que sacar otra vez, ¿no? Pagar una tasa administrativa en tráfico y le dan el permiso civil, no el permiso militar de la Guardia Civil. ¿Lo entiendes ahora, Anastasia? Sí, no se lo tiene que volver a sacar, ¿no? No, simplemente es canjearlo. Pagar una tasa. Simplemente es pagar, todo va a través del dinero. Ah, sí, como dice Gustavo. Canjear es cambiar. Eso es, Aurora. Es medio parecido, Anastasia, cuando tú traes tu carnet de otro país, por ejemplo, de la Unión Europea, que lo puedes canjear, por ejemplo, de Francia a España. Si vives en España, lo puedes canjear sin ningún problema también. Claro. Pero el canje es el mismo, pero aquí estamos hablando en cuanto a sacado de la forma a través de un centro o escuela oficial. Sí, claro. ¿Vale? Sigo, chicos. Que están habilitados para expedir permisos de conducción canjeables por los ordinarios. Por lo tanto, las opciones se limitan a las autoescuelas o el aprendizaje autónomo, lo que acabamos de comentar. El artículo 41 del Real Decreto 818/2009, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, establece que la enseñanza de la conducción debe realizarse en escuelas autorizadas según la normativa vigente. Aquellos que no hayan recibido formación en una de estas escuelas no podrán presentarse las pruebas de control de aptitudes y comportamiento en vías abiertas al tráfico, salvo algunas excepciones, como el personal examinador y quienes tengan una licencia de aprendizaje. Asimismo, se exceptúa de esta prohibición a los alumnos que, cursando el título de técnico superior en formación para la movilidad segura y sostenible, hayan superado el módulo de técnicas de conducción, impartido por un profesor especialista que cumpla con los requisitos del artículo 48. bis del Real Decreto 1295/2003 del 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de Escuelas Particulares de Conductores en el marco de una formación reglada. ¿Esto lo entendemos? No, vale. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que haga el módulo superior para ser profesor y director de autoescuela, si aprueba la asignatura que acabamos de nombrar, que es técnicas de conducción, ¿vale? Podrá sacarse cualquier permiso, simplemente haciendo las pruebas prácticas. Como un un profesor de autoescuela. Cuando seáis profesores de autoescuela, estáis exentos de realizar las pruebas teóricas de cualquier permiso que no tengáis, pero no estáis exentos de realizar las pruebas prácticas, tanto en circuito cerrado como en circuito abierto. ¿De acuerdo, Alba? Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a lo que termino de comentar? Si no es así, continúo. Estos alumnos, superado el módulo de técnicas de conducción, podrán presentarse a examen con el profesor que les haya impartido el citado módulo, quien les podrá acompañar durante las pruebas prácticas, responsabilizándose en la prueba de control de actitud y comportamiento en circulación en vías abiertas al tráfico, del doble mando del vehículo y de la seguridad de la circulación. Es decir, su propio profesor puede ser el que les acompañe en el examen de las pruebas prácticas. Así, lo establece el Real Decreto 1010/2023 del 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento Regulador de Escuelas Particulares de Conductores. 1.2. La licencia de aprendizaje. La opción de aprendizaje libre ha sido aceptada durante mucho tiempo, ya que no está expresamente prohibida. Antes de la promulgación del Código de la Circulación, decreto del 25 de septiembre de 1934, en la Gaceta número 269 del 26 de septiembre, existía un vacío legal que se intentó subsanar con el artículo 275 del Código, modificado por el Real Decreto 1467/1981 del 8 de mayo. Este artículo
hacía referencia explícita a la posibilidad de realizar el aprendizaje de la conducción mediante la obtención de una licencia específica que se otorgaría una sola vez y con ciertas limitaciones, siempre que el solicitante designara a la persona que lo acompañaría durante el aprendizaje y, en su caso, se encargara del doble mando. Hasta aquí, esto es importante, chicos. Para regular mejor este tipo de aprendizaje, se publicó la Orden Ministerial del 29 de julio de 1981 en el BOE número 186 del 5 de agosto, que establece las condiciones para la licencia de aprendizaje de la conducción. Este artículo del Código de Circulación ha sido derogado por el Reglamento General de Conductores, que en su artículo 41.4 también permite el aprendizaje no solo en escuelas particulares de conductores, sino mediante la obtención de una licencia de aprendizaje. Y el Real Decreto este, que ha sido derogado, y esto de aquí es importante, chicos. Este cuadro de aquí también es importante. Al igual que en el antiguo Código de Circulación, el reglamento actual establece que la licencia de aprendizaje solo puede obtenerse una vez, siempre que el solicitante designe a la persona que lo acompañará durante su formación y, si corresponde, se encargará del doble mando. Solamente la puedo solicitar una vez. Dado que la orden del 29 de julio de 1981 sigue vigente y mientras no se publique una nueva disposición del Ministerio del Interior, esta norma debe aplicarse con las adaptaciones necesarias a la legislación actual cuando un aspirante desee realizar su aprendizaje bajo este sistema. El artículo 1 de dicha orden ministerial especifica que la licencia regulada solo se concederá para el aprendizaje de la conducción de automóviles que pueden ser conducidos con el permiso de la clase B ordinario. Por lo tanto, para el resto de permisos, ¿dónde tengo que acudir? Una autoescuela. A una autoescuela. A una autoescuela, chicos. ¿Vale? Para el B ordinario. Pero para el B extraordinario, cuando tengo algún tipo de minusvalía, ¿lo puedo hacer con una licencia de aprendizaje de la conducción? No. No. ¿Nos queda claro? Sí. Por lo tanto, la enseñanza de la conducción para obtener el permiso de la clase B, con condiciones restrictivas y cualquier otra clase de permiso, queda excluido del ámbito de la licencia de aprendizaje. Por lo tanto, la única licencia que yo me puedo sacar, entre comillas, por libre con la licencia de aprendizaje de la conducción es el permiso B, ordinario. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver qué requisitos tiene. 1.2.1. Requisitos del solicitante. En base a la orden del 29 de julio de 1981, los requisitos que debe cumplir el solicitante de la licencia de conducción son: 1. Tener la residencia normal en España o de ser estudiante y demostrar la calidad de tal durante un periodo mínimo continuado de 6 meses en territorio español y haber cumplido la edad requerida actualmente de 18 años cumplidos. 2. No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención del que se posea, ya se haya acordado en vía judicial o administrativa. 3. Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para la clase B del permiso de conducción. ¿Que de qué tipo eran, chicos? ¿De qué grupo? ¿El 1 o el 2? Uno. El 2. El 1. Ah. Gustavo, el 1. El 2 era para profesionales y formadores viales. 4. Haber superado las pruebas teóricas establecidas para la obtención del permiso de la clase B. Y 5. Designar la persona que habrá de acompañarle durante el aprendizaje. ¿Alguna duda en estos puntos? No. Sí que es cierto que, a pesar que la licencia para obtención del permiso de conducir de la clase B ordinario, la licencia de aprendizaje de la conducción, solo me limita al permiso B ordinario, es cierto que cualquier permiso de conducir, cualquier persona de a pie puede sacarse el teórico por libre, pero para la realización de las pruebas en circuito cerrado y abierto tendrá que acudir a una autoescuela. ¿Queda claro?
Repite, Ángel. Para la realización de la teórica específica o teórica común para el B, a pesar de estar la licencia de aprendizaje de la conducción solo para el B ordinario, si tú, por ejemplo, Gustavo, quisieses sacarte el teórico del permiso C, ¿tú puedes ir por libre y sacarte el teórico? Y la respuesta es que sí. Sí, ya. Los teóricos pueden ser por libre, pero los prácticos no. Los teóricos sí pueden ser por libre, pero los prácticos tienes que acudir a una autoescuela, ¿no? Efectivamente, a no ser que sea un permiso B y haya solicitado la licencia de aprendizaje de la conducción, que es el único que se puede hacer así. Vale. Pero una cosa, la persona acompañante que pone en el último punto tendrá que ser formador vial. No tiene por qué. Ahora lo veremos. ¿De acuerdo, Anastasia? Ahora Vale. veremos qué condiciones necesita ser la persona acompañante. Ahora lo vemos. Mira, además viene ahora 1.2.2. Requisitos del acompañante. Según la orden del 29 de julio de 1981, los requisitos que debe cumplir el acompañante para la obtención de la licencia de conducción son: 1. Ser pariente por consanguinidad o afinidad del solicitante, amigo o vecino suyo, y actuar a título gratuito, es decir, cualquier amigo que tenga el permiso de conducir, vecino tuyo que tenga el permiso, o padre, madre, tía, sobrino, cuñado que tenga el permiso, puede ser. ¿De acuerdo? 2. Ser titular del permiso de la clase B ordinario con más de 5 años de antigüedad. Esta es la primera condición. Más de 5 años de antigüedad. Si tengo 5 justos, no, más de 5. 3. No haber sido condenado por hechos de tráfico ni sancionado por las infracciones graves o muy graves a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Seguridad Vial en los últimos 5 años de vigencia de su permiso. Es decir, más de 5 años del permiso B y no haber sido sancionado en los 5 últimos años. 4. No haber sido autorizado para actuar como acompañante de ningún otro aprendiz durante los 12 meses anteriores. 5. No haber obtenido el certificado de aptitud de profesor de escuela particular de conductores o de formación vial, salvo que vaya a enseñar a su cónyuge, hijos, padres o hermanos. Dime, Aurora. Vale, entonces, por ejemplo, creo que lo tengo claro, pero por confirmar, yo ahora me saco todo, apruebo con mis compañeros y me dice mi amiga que le dé unas clases. No, porque no es familia. Claro. Vale. Ahora bien, tu hija el día que tenga 18 años, sí. Sí la puedo enseñar. Vale. Tu tía o tu hermano que no tiene el permiso de conducir y ha cumplido la edad, sí. Vale. ¿Queda claro? Sí. Vale. ¿Ves? Estos son los requisitos, Anastasia, ¿de acuerdo? Sí. Vale. De acuerdo con el artículo 3 de la orden mencionada, durante el periodo de aprendizaje, el acompañante se considerará para todos los efectos el conductor del vehículo utilizado. ¿Esto es igual que quién? Que los profesores. Claro. ¿Por qué? Porque está actuando como ¿qué? Como conductor. No, como profesor. Como profesor. Ah, bueno, sí. Tu responsabilidad incluye estar al cargo del doble mando y supervisar constantemente la actuación del aprendiz para garantizar que cumpla con las normas de circulación. Una vez que se haya emitido la licencia de aprendizaje, el acompañante solo podrá ser reemplazado con la autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico por una razón justificada. Esta situación debe recaer en una persona que cumpla con todos los requisitos establecidos en la orden de 1981. Además, el acompañante puede ser sujeto a una evaluación teórica o práctica o a ambas si la Jefatura Provincial de Tráfico considera que hay motivos para ello. Vale, vamos al 1.2.3. Requisitos de los vehículos. El vehículo utilizado para el aprendizaje también debe cumplir con ciertas condiciones establecidas en el artículo 4 de la orden reguladora, las cuales son muy similares a las requeridas para los vehículos de las escuelas particulares de conductores. Estas condiciones son las siguientes: ser turismo de tipo corriente,
con una longitud mínima de 3,50 metros, modificado por el anexo 7 del Real Decreto 818/2009 y sin modificaciones que alteren sus condiciones normales de utilización o faciliten la visibilidad. Estar provisto de embrague y cambio de velocidades, no automático ni semiautomático, y en general permitir el accionamiento manual de los órganos principales. Disponer de doble mando de freno y embrague y facultativamente de acelerador suficientemente eficaces, así como el día del examen de un dispositivo que acoplado a los pedales del doble mando acusen cualquier utilización de dichos pedales mediante una señal acústica y otra óptica de color rojo visible en el tablero de instrumentos. Este dispositivo contará además con una luz adicional de color verde que permanezca encendida cuando esté conectado. Esto es lo que llamamos vulgarmente el chivato. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí. Vale, tú le puedes enseñar a un familiar de modo particular, pero para hacer el examen tienes que llevar un coche con un doble mando. Sí, pero puede ser un coche particular también que se le haya instalado el doble mando. Vale. Imagino que igual no es muy difícil instalarlo, que El precio sí. sí, ¿no? Claro, que Y precio ITV, sí, que no es algo que por lo general no lo vas a hacer, le pagas la autoescuela y ya está. sí. Seguimos. No obstante, Aurora, perdona Ángel que interrumpa, no obstante, Aurora, el coche que tienes que preparar es igualitico, lo mismo, la misma dimensión y todo que un coche autoescuela. Vale. Seguimos. Estar dotado a cada lado de dos espejos retrovisores, uno exterior y otro interior. Cuando circulen en función de aprendizaje, estar señalizados en la parte delantera y trasera con la señal V14, que consiste en una placa de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto, en la que sobre fondo rojo se destacará la letra L en color blanco. Debajo de este recuadro rojo se destacará sobre fondo blanco la palabra prácticas, en letras rojas. Anexo 11, señales de vehículos del Reglamento General de Vehículos. Estas placas, que llevarán troquelada la matrícula en su parte inferior, deberán ir con el sello de la Jefatura Provincial de Tráfico, igualmente troquelado, y serán entregadas a la misma al término de la validez de la licencia para su inutilización. Figurar inscritos en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico a nombre del acompañante o del aprendiz para quien se solicita la licencia o del cónyuge, hijos, padres o hermanos de este último. No ser utilizado simultáneamente por más de un aprendiz durante el plazo de validez de la licencia. Si el vehículo autorizado para la enseñanza va a ser el mismo que se presente para el examen, es importante tener en cuenta también los requisitos que deben cumplir los vehículos para ser aceptados en la prueba. Actualmente estos requisitos se establecen en los artículos 59 y 60 y en el anexo 7 del Reglamento General de Conductores, entre los cuales destacan los siguientes. 1. Serán de los tipos de uso corriente sin que se permita la utilización de dispositivos o elementos que, no siendo de serie en la gama media del vehículo, faciliten la realización de las maniobras, a menos que tales dispositivos puedan ser anulados o desconectados. Tampoco se permite usar referencias añadidas que faciliten la realización de las maniobras. 2. Carrocería cerrada, 2 puertas laterales y una masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilogramos, longitud mínima de 3,55 metros. 3. Estarán dotados de 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado y de 2 espejos retrovisores interiores con el fin de que el aspirante o el acompañante dispongan de espejos independientes para observar el tráfico. 4. Deberá estar provisto de reposacabezas delanteros y traseros. 5. Buen estado de limpieza e higiene, conservación, mantenimiento, eficacia y seguridad. 6. Estar al corriente de las inspecciones técnicas periódicas. 7. Estar provisto de toda la documentación reglamentaria. Estos son los requisitos del vehículo. 1.2.4. Limitaciones de carácter general. La Orden de 1981 establece unas limitaciones de carácter general a cumplir durante el aprendizaje. 1. No se podrá circular a más de 40 km/h en vías urbanas y travesías, ni a más de 80 en vías interurbanas.
2. En ningún caso podrá engancharse un remolque al vehículo con el que se realice el aprendizaje. 3. En las autopistas y autovías y carreteras nacionales no podrá realizarse el aprendizaje en días festivos ni en sus vísperas. 4. Las prácticas de maniobras o destrezas en la conducción se realizarán en las zonas que designen para ello los respectivos ayuntamientos. De acuerdo con el artículo 6 de la Orden del 29 de julio de 1981, y la licencia de aprendizaje solo se podrá conceder una vez y tendrá una vigencia máxima de 8 meses. Esto es importante. No obstante, en lo que respecta a la validez de las pruebas de aptitud, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden del Ministerio del Interior del 18 de junio de 1979. Dicha orden fue posteriormente derogada por la del 12 de junio de 1990, la cual también quedó sin efecto con la disposición derogatoria segunda del Real Decreto 772/1997 del 30 de mayo. Este último, a su vez, fue derogado por el Real Decreto 818/2009 del 8 de mayo, que aprueba el Reglamento General de Conductores y establece actualmente la normativa sobre la validez de las pruebas de aptitud. Por lo tanto, ¿cuál es el Real Decreto válido? Este. Por lo tanto, si me dicen algo de los otros reales decretos, si es verdadero o es falso, va a ser falso. ¿De acuerdo? El artículo 53 del Reglamento General de Conductores establece que tanto las pruebas de control de conocimientos como la de control de aptitudes y comportamientos se calificarán como apto o no apto. La declaración de aptitud en una prueba tendrá una vigencia de 2 años a partir del día siguiente en que el aspirante haya sido declarado apto, sin posibilidad de prórroga. Si dentro de este periodo el aspirante supera la prueba siguiente, la validez de la prueba previamente aprobada se consolidará y el plazo de vigencia se reiniciará. Vale, estamos hablando que el artículo 53 dice cómo se califican. Claro, estamos hablando de las licencias de aprendizaje de la conducción y aquí nos dice para la siguiente prueba. Como es para, esto es lo que dice a nivel general para todos los permisos el artículo 53. Pero tenemos que tener en cuenta que para la licencia de aprendizaje de la conducción, este artículo 53 se podrá aplicar. Es la pregunta que os hago, ¿sí o no? Bueno, Ángel, yo creo que sí, porque tú tienes 8 meses una vez que tú tengas la licencia de conducción. Por aquí lo que te está diciendo es que una vez que tú te saques el teórico, tú tienes 2 años para... Esa es la respuesta que quería oír. Muy bien, Ángel. Tienes 2 años, pero antes de que finalicen esos 2 años, tú tienes que haber aprobado la parte práctica. Y la licencia de la licencia te dura 8 meses. 8 meses. Normalmente la gente, si lo hiciera así, no va a apurar los 2 años. ¿Vale? Sí que Claro, tienes no. 2 años por el teórico, correcto. Según el artículo 53. Pero después solamente tienes 8 meses de vigencia de la licencia de aprendizaje de la conducción. ¿Vale? Aquí está un poco enrevesado. Está un poco reversado, pero bueno, sí, la teoría es esa, que una vez que tú te saques el teórico, tú tienes 2 años para presentarte al práctico. Lo que pasa es que en el término de 2 años, si lo haces por licencia de conducción, tienes 8 meses nada más para examinarte. Correcto. Correcto. Esa es la respuesta que quería oír, Ángel, y la deducción que hay que hacer. ¿Alguna duda, Aurora? Me has leído la mente. A ver si lo he entendido No bien. es que te lea la mente, es que cuando levantas la mano me aparece. Ah, no, es que no la he quitado de antes. Dime. Ahora la quito. A ver, entonces, si yo voy a una autoescuela, yo me saco el teórico y tengo 2 años. Y como Pero lo si estás lo haciendo, hago... y como lo estás haciendo por la autoescuela, tienes 2 años, ¿vale? Pero si quieres hacerlo por la licencia del aprendizaje de la conducción, desde que te la conceden solo tienes 8 meses. Vale. Pues ya está, lo tengo claro. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería que os quede claro en este punto. ¿Vale? Sigo. Una vez superada la prueba de control de conocimientos común, la licencia de aprendizaje tendrá una validez máxima
de 8 meses durante los cuales el aspirante debe aprobar la prueba de control de aptitud y comportamiento en vías abiertas al tráfico. En caso de ser calificado como no apto, dentro de ese periodo podrá seguir presentándose las pruebas de aptitud mientras le reste tiempo del plazo de 2 años de validez de la prueba de conocimientos. No obstante, ya no podrá hacerlo mediante la licencia de aprendizaje, sino que deberá completar su formación en una escuela particular de conductores. Es decir, si no apruebas, se te terminó el chollo. ¿Ok? Sí. Ok. Yo, chicos, no he visto a nadie que lo haga con este sistema. De haberlo haylo, claro que lo habrá. Pero tienes que aprobar a la primera. No, y no solamente eso, sí que tienes que preparar un coche para eso. Claro, que no exacto. es gracia, que se te va un pastizal. Claro, Entonces es más económico mandarlo a la autoescuela y ya está. efectivamente. Seguimos. 1.2. Expedición de la licencia. Para obtener la licencia de aprendizaje se deberá presentar una solicitud ante la Jefatura Provincial de Tráfico donde se haya gestionado la documentación para el permiso de conducción utilizando el formulario oficial proporcionado por dicho organismo. Datos de la solicitud. 1. Datos de identidad del solicitante y su firma. 2. Datos de identidad del acompañante y su firma. 3. Declaración del acompañante de no haber sido autorizado a acompañar a autoaprendiz en los últimos 12 meses. 4. Matrícula del vehículo con el que se van a realizar las prácticas. A la solicitud le acompañarán documento acreditativo de haber superado las pruebas teóricas, justificante de puesta en conocimiento de la entidad aseguradora del vehículo la utilización de éste a fines de aprendizaje de la conducción. La Jefatura Provincial de Tráfico revisará la documentación presentada y si cumple con todos los requisitos solicitará los antecedentes del solicitante y del acompañante en el registro de conductores e infractores. Una vez verificada esta información, expedirá la licencia si procede o en caso contrario, la denegará si existieran motivos que impidieran su concesión. El aprendiz debe aportar su licencia de aprendizaje y su documento nacional de identidad y mostrarlos cuando así lo requiera la autoridad competente o sus agentes. Del mismo modo, el acompañante deberá llevar consigo su permiso de conducción que servirá para acreditar su identidad y su papel como acompañante autorizado en la licencia. El incumplimiento de la normativa que regula el aprendizaje de la conducción será sancionado conforme a lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en sus artículos relativos al régimen sancionador. Infracciones y sanciones. Las penalizaciones pueden incluir sanciones económicas y, en su caso, la revocación de la licencia de aprendizaje. La revocación es la suspensión de la licencia definitivamente. Vale, en la licencia de aprendizaje tenemos requisitos del solicitante, requisitos del vehículo, expedición de la licencia, requisitos del acompañante y limitaciones generales. ¿De acuerdo? 1.3. La conducción acompañada. En varios países europeos, como Francia, Alemania, Noruega y Suecia, existe un modelo de aprendizaje de la conducción denominado conducción acompañada. Y esto es importante que lo sepamos. Que combina la formación en autoescuela con la práctica supervisada por un acompañante. Este sistema busca no solo preparar a los aspirantes para superar la prueba práctica de conducción, sino también mejorar tanto la cantidad como la calidad de su experiencia al volante. Si bien las autoescuelas son el método más común de formación, no son el único camino para aprender a conducir. Como ningún aspirante puede ser obligado a recibir formación exclusivamente en un centro privado, en algunos países se han implementado alternativas que permitan adquirir experiencia real en la conducción antes de obtener el permiso. El objetivo principal es formar conductores más seguros, ayudándolos a automatizar las tareas de conducción, a gestionar diferentes situaciones con confianza y a reducir el riesgo de accidentes por falta de experiencia una vez superado el examen. Existen distintos enfoques en la formación práctica de los nuevos conductores que variarán según el país. Tenemos el modelo tradicional. Se basa en un número reducido de prácticas enfocadas en superar el examen de conducción. Y luego tenemos el modelo de calidad. Se basa en un número mayor de prácticas para acumular experiencia real de conducción.
Dentro del modelo de calidad se puede identificar diferentes variantes. 1. Modelos informales en Noruega y Suecia. Permite a los jóvenes iniciar su formación antes, reduciendo la edad mínima para darles más tiempo de práctica. 2. Modelos combinados. Francia, inicialmente. Programas voluntarios que combinan requisitos mínimos de aprendizaje en autoescuela con prácticas supervisadas. 3. Prácticas acompañadas post-test. Alemania, Francia, tras la reforma del 2010, tienen la formación adicional tras aprobar el examen práctico para mejorar la experiencia de conductor. Y 4. Modelo de licencia gradual, como en Estados Unidos. Implica un periodo mínimo de aprendizaje con un número obligatorio de horas de conducción antes de obtener el permiso definitivo. Dado el escaso uso de la licencia de aprendizaje en algunos países, se está valorando la posibilidad de sustituirla por un sistema de conducción acompañada inspirado en el modelo francés. En Francia, este modelo conocido como aprendizaje anticipado de la conducción, Apprentissage anticipé de la conducción, ACC, se implantó en 1984 y fue reformado en el 2010 para incluir 3 modalidades. 1. Aprendizaje anticipado. 2. Conducción supervisada. 3. Conducción encuadrada. 1. Aprendizaje anticipado de la conducción, ACC. L'anticipé de la conducción. Destinado a jóvenes desde los 16 años, requiere un nivel mínimo de formación escolar, consentimiento de los padres y autorización de la aseguradora del vehículo. Durante un periodo de 1 a 3 años, el aspirante debe recorrer al menos 3.000 kilómetros en distintas condiciones de conducción. Y esto lo preguntan. De 1 a 3 años y al menos 3.000 kilómetros en condiciones distintas de la conducción. Registrando su progreso en fichas de seguimiento, y la autoescuela supervisa el proceso mediante 3 reuniones pedagógicas obligatorias. ¿Alguna duda? Sí, yo sí, Ángel. Dime. A ver, esto de aprendizaje anticipado, esto es sacarse el carnet de conducir a los 16 años. ¿Qué coño es esto? Esto en Francia lo hacen así. Y se quiere copiar este modelo en España. Pero todavía no está implementado. ¿De acuerdo? Vale, pero que te sacas el carnet de conducir normal y a partir de los 16 años, si te No. sacas el carnet, ¿cómo viene? Te lo puedes sacar a los 16 años, pero desde los 16 hasta los 18 tienes que ir acompañado con una persona. No, de 1 a 3 años como mínimo. Y recorrer 3.000 kilómetros. Es decir, a los 17, si ya has cumplido los requisitos y has pasado lo que nos está diciendo aquí, ya podrías conducir solo. Vale. Vale, la primera cita es la evaluación inicial con el aspirante y su acompañante, donde reciben orientación de un instructor vial. La segunda y la tercera cita a los 1.000 y 3.000 kilómetros de práctica, respectivamente. Al completar la formación y cumplir los requisitos, el aspirante puede presentar el examen de conducción a partir de los 18. Es decir, esto es antes de sacarte el permiso, Ángel. ¿Lo entiendes ahora? Sí, que esto es como un medio permiso que te dan para tú hacer todas estas cosas, conducción acompañada. Eso es. Pero tienes que Vale, sí, cumplir y ya a los 18 ya te sacas el carnet ya. Correcto. Como incentivo, esta modalidad permite reducir de 3 a 2 años el periodo en que el conductor es considerado Nobel a efectos del permiso por puntos y facilita el acceso a seguros más económicos. Es decir, a los 18 ya no eres Nobel porque ya has cumplido unos requisitos y entonces al no ser Nobel tienes lo de los puntos, si consigues 8 puntos y tal, igual que en España, pero para las aseguradoras te sale ya más barato porque ya no es la primera vez que coges un vehículo. ¿De acuerdo? 2. Conducción supervisada, conducteur supervisé, dirigida a quienes desean adquirir más experiencia antes de presentarse al examen práctico o tras haber suspendido una vez. Puede iniciarse desde el comienzo de la formación en autoescuelas o después de no superar la prueba. Requisitos: edad mínima de 18 años, autorización de la aseguradora del vehículo, realización de un mínimo de 1.000 kilómetros en 3 meses, esto es importante, y 2 reuniones pedagógicas, una inicial para evaluar la aptitud del aspirante y otra durante el periodo de conducción acompañada. Y todo este cuadro
es preguntable, chicos. 2. Conducción encuadrada, conducteur encuadré, pensada para jóvenes que se preparan para profesionales relacionadas con el transporte, como la obtención del certificado de aptitud profesional CAP para conductores. Accesible desde los 16 años, permite a los aspirantes adquirir experiencia de conducción antes de obtener su diploma profesional. La concesión del permiso de conducción está condicionada a la obtención del título y a haber cumplido la edad mínima de 18 años. Requisitos del acompañante en cualquier modalidad. Poseer el permiso de conducción de la clase B con al menos 3 años de antigüedad, no haber sido condenado por infracciones graves de tráfico, obtener una autorización de la aseguradora del vehículo utilizado, ser designado en el contrato firmado con la autoescuela. Puede haber más de un acompañante y no es obligatorio que sea un familiar. El aspirante también debe completar una formación teórica y práctica en una autoescuela antes de iniciar la conducción acompañada. La parte práctica requiere al menos 20 horas de formación con un instructor profesional. Quienes opten por este sistema deben respetar ciertas restricciones, especialmente en cuanto a los límites de velocidad. Estas normas están diseñadas para garantizar una formación progresiva y segura, permitiendo a los nuevos conductores adquirir la experiencia necesaria para una conducción responsable. Vamos con las preguntas. Alba, ¿cuál es el principal objetivo de la enseñanza de la conducción de vehículos a motor? Mejorar la seguridad vial. Ismael, para obtener una licencia de aprendizaje se deberá presentar una solicitud por triplicado ante la Jefatura Provincial de Tráfico, donde se haya gestionado la documentación para el permiso de conducción, utilizando el formulario oficial proporcionado por dicho organismo. ¿Cómo es esta afirmación? Falsa. ¿Sabéis por qué es falsa? Porque no es por triplicado, es una solicitud. ¿Vale? De acuerdo. 3. El solicitante de una licencia de aprendizaje debe reunir unos requisitos de entre los que se detallan. ¿Cuál debe cumplir? Azahara. El solicitante de una licencia de aprendizaje debe reunir unos requisitos de entre los que se detallan. ¿Cuál debe cumplir? De años, los de conductor debe hacer su... A ver, ¿Echamos un cable a Zara? Contéstala tú, Aurora. ¿Cuál está ella? ¿La 3? Sí. La C, haber superado las pruebas teóricas establecidas para obtención de permiso de clase B. 4. El acompañante del solicitante de la licencia de aprendizaje, Ismael. Pues debe ser pariente por consanguinidad, afinidad del solicitante, amigo o vecino suyo y actuar a título gratuito. Muy bien. Gustavo, ¿cuál es uno de los requisitos principales que debe cumplir el vehículo utilizado para la enseñanza de la conducción con la licencia de aprendizaje? Estar provisto de cambio de velocidades, no automático ni semiautomático. Muy bien. Resumen. La enseñanza de la conducción es clave para mejorar la seguridad vial, lo que motiva a las autoridades a garantizar una formación adecuada. Aunque las autoescuelas privadas son el método más común, existen otras alternativas. Los aspirantes a conductores tienen 3 opciones para aprender: asistir a una escuela particular de conductores, acudir a un centro oficial gestionado por el sector público y pagando tasas, o aprender de manera autónoma utilizando sus propios recursos, siempre que cumplan con ciertas condiciones. En relación con la licencia de aprendizaje, tanto el solicitante aprendiz como el acompañante, así
como los vehículos deben cumplir con unos requisitos para poder beneficiarse de dicha licencia. Para la expedición de la licencia se debe presentar la documentación mediante modelo oficial ante la Jefatura Provincial de Tráfico. La Jefatura Provincial de Tráfico revisará la documentación del solicitante y, si cumple con los requisitos, pedirá los antecedentes en el registro de conductores e infractores. Si la información es correcta, se expedirá la licencia, de lo contrario, se denegará. El aprendiz debe llevar su licencia de aprendizaje y DNI, mientras que el acompañante debe portar su permiso de conducción. El incumplimiento de las normativas será sancionado según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con posibles multas y, en su caso, la revocación de la licencia de aprendizaje. La conducción acompañada es un modelo de aprendizaje utilizado en varios países europeos como Francia, Alemania, Noruega y Suecia, que combinan la formación en autoescuela con prácticas supervisadas por un acompañante. Este sistema tiene como objetivo mejorar la experiencia de conducción de los aspirantes, asegurando que adquieran la confianza y habilidades necesarias para reducir accidentes. Este enfoque busca formar conductores más seguros y experimentados antes de obtener la licencia. Y hasta aquí, chicos, el tema 1 de aprendizaje de la conducción y centros de formación.